Hola amigos, que el Señor les bendiga. Bueno, un gusto para mí estar junto con ustedes nuevamente para poder compartir otra porción de la palabra. Muchas gracias a las personas que están pudiendo seguir estas predicaciones y también les animo en este momento a poder compartirlas en sus muros, en poder llamar a sus amigos, a sus familiares, ya especialmente a los que no se han convertido, especialmente a los que no han tenido ese encuentro personal con el Señor Jesucristo, o a aquellos que se han apartado, o a aquellos que simplemente quieran escuchar la palabra. ¿Ya? En realidad, el Señor siempre quiere dar salvación. Muchas veces no tiene que haber un problema tan grave, sino de que en realidad la prioridad del Señor es de que cada persona pueda estar junto con Él, ¿ya? Como lo hemos hablado desde antes. Entonces, bueno, primero que todo, en esta semana me gustaría enfocarme mucho en personas que tuvieron encuentros personales con Cristo, ¿ya? Y hoy día voy a hablar, yo creo que uno de mis favoritos, que es el encuentro que tuvo Pedro con el Señor Jesucristo, ¿ya? Que está en Lucas capítulo 5. Y como título, esta vez yo puse ¿cuál es el propósito de Jesús para cada uno de nosotros? ¿O por qué el Señor finalmente vino a salvarnos? ¿Ya? Entonces, primero que todo, quería empezar leyendo la palabra. Quizá usted también anteriormente la ha leído. En Lucas capítulo 5, del verso 1 en adelante, cuando habla sobre la pesca milagrosa, ¿ya? De por sí ya la palabra está hablando sobre un milagro, y nosotros entendemos también de que el mayor milagro de que puede ocurrir en esta vida es cuando hay una persona que es transformada por el amor, es transformada por el poder del Señor Jesucristo al momento de poder conocerle, ¿ya? Entonces la palabra dice así: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, ya igual que ahora en el Facebook. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón Pedro, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro, esto es algo tremendo, dice, cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Amén. Esta es una hermosa palabra, ya. Principalmente tenemos que entender algo. Todo ser humano, toda persona que nace tiene un propósito en su vida, pero ese propósito puede ser forjado de distintas maneras. Puede venir ese propósito de la familia, cuando la familia te educa y te tiene que decir, no sé, yo quiero que sea un ingeniero o un arquitecto, dijo el abuelo, como dice la canción, ya como que siempre hay planes cuando una persona nace. La persona por sí misma puede decir, no, yo quiero ser esto, quiero ser lo otro. Pero el Señor Jesucristo para nosotros tiene un propósito distinto, y de eso quiero hablar el día de hoy. El propósito, primero que todo, dice la palabra en 1 Timoteo 2, verso 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Son dos cosas. El Señor quiere que cada persona haya salvación y que llegue al conocimiento de la verdad. La palabra en Juan 8:32 dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces nosotros vemos que en este mundo uno de los principales propósitos de las personas, ya, y hablo de todo el mundo, es poder conocer la verdad.
Y la verdad muchas veces, cuando tú sabes la verdad, o tú te angustias, o tú puedes alegrarte, o no te puede gustar esa verdad, pero la verdad siempre va a ser la verdad, ¿ya? Porque yo no puedo decir, por ejemplo, que la luz es oscura, es algo que es ilógico, ¿me entienden? Entonces, cuando nosotros conocemos la verdad y qué es lo que va a ocurrir con nosotros después de la muerte, entonces nosotros trabajamos en pos de esa verdad, ¿me entienden? Entonces lo que ocurre es de que en la cultura judía en aquel tiempo, los niños desde muy pequeños tenían que aprender el Torá. ¿Qué es el Torá? El libro de la ley de Moisés. Si alguien quería saber un poco más de Dios, entonces tenía que leer la ley de Moisés. Los niños se aprendían las cosas de memoria, se aprendían los salmos, se aprendían la ley de Moisés de memoria, la tenían que recitar, y después cuando eran los 11 años, ¿ya? Entonces ellos tenían que ir viendo qué era lo que iban a hacer. O iban a ser rabíes o iban a seguir la profesión de sus padres. Los niños que eran superdotados tenían la opción de ser discipulados por un rabí, por un maestro de la ley, ¿ya? Y los niños que no eran superdotados, entonces la única opción que ellos tenían era seguir el trabajo de sus padres. Ahora nosotros vemos de que si usted tiene una empresa, si usted tiene un trabajo muy bueno, ¿a quién va a contratar? Yo creo que usted contrataría a los mejores, ¿cierto? Es obvio, si usted tiene un negocio, usted contrataría, ve el currículum, ya, esta persona califica para poder trabajar en esto. Pero el Señor dice la palabra que Él murió por todos. Dice la palabra que Él murió por las personas de todo el mundo. ¿Me entienden? Él no ve las cosas que nosotros vemos y nosotros lo podemos ver con la vida de Pedro. ¿Usted sabe quién fue Pedro? Fue una de las personas que pudo llevar el Evangelio a todas las partes. Fue una persona que caminó sobre el agua. Fue una persona que, bueno, él le cortó la oreja a un centurión, era una persona con carácter. Pero nosotros vemos de que Jesucristo llega a esta barca, ¿ya? Llega a esta barca. Y habían dos barcas y él elige ir a la barca de Pedro. Dice que la gente se agolpaba para poder escuchar la palabra de Dios. Pero acá había un problema y muchas veces el Señor se da a conocer a nosotros cuando imagínense, toda la noche sin pescar. Un pescador sabe a qué hora tiene que salir, sabe dónde tiene que pescar. Ellos saben la pega, ¿me entienden? Pero con las redes vacías. Yo le pregunto hoy día, ¿cómo están sus redes? ¿Cómo está su vida? ¿Realmente lo que está haciendo en este mundo, realmente está llenando su corazón? ¿Realmente el poder quizá ir el fin de semana a carretear, todos los fines de semana a emborracharse, todos los días fumar marihuana y después, no sé, volver a todo lo mismo, realmente está llenando su corazón? ¿O que realmente usted siente o realmente tiene la convicción de que está siguiendo la verdad? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Es de que Jesús se puso a predicar, Jesús empieza a hablar sobre el arrepentimiento, sobre el reino de los cielos. Y Pedro estaba escuchando. Y Jesús le dice a Pedro, anda y boga mar adentro y anda a ver cómo te va. Entonces, primera cosa, cuando el Señor Jesús dice algo, nosotros tenemos que obedecer. Pedro acá tenía algo que chocaba con su lógica. Quizás muchas veces cuando se le predica la palabra a usted, muchas cosas juegan con su lógica, ¿ya? Pero si nosotros obedecemos, entonces una bendición grande puede venir. Entonces lo que pasa es que Pedro va y dice algo importante. Nada hemos pescado, mas en tu palabra voy a echar la red. Entonces dice la palabra que cuando él echa las redes, cuando él tira las redes, entonces era tan grande la cantidad de peces que él saca, dice que las redes empezaron a romper. ¿Por qué? Porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y muchas veces el mundo tiene este dicho, tengo que ver para creer. Pero yo le digo el día de hoy, usted tiene que creer para poder ver. Pedro creyó a la palabra de Jesús porque Jesús nunca miente. Y cuando nosotros creemos, entonces personalmente podemos ver los milagros del Señor. Y el primer milagro que el Señor hace en nuestra vida es poder cambiar nuestro corazón, es poder cambiar nuestra mente para después poder seguirle.
No es algo de que, oh, ya yo digo una oracioncita por Facebook, entonces soy salvo, entonces yo sigo mi vida de pecado, yo sigo en lo que estaba. No, es una relación personal que después usted empieza a caminar junto con Jesús, usted empieza a comer junto con Jesús, a escuchar la voz de Jesús. Yo le pregunto a usted sinceramente, ¿qué fue lo último que Jesús le habló? ¿Qué fue lo último que Dios le habló? Yo le pregunto, ¿usted sabe escuchar la voz de Dios? Pues yo le digo, cada vez que nosotros vamos de rodillas a poder pedirle al Señor que hable a nuestro corazón, el Señor va a hablar. ¿Sabe qué? En nuestra oración muchas veces le pedimos a Dios y es como una oración tan sin sentido, tan vacía, no menospreciando las oraciones, pero muchas veces son repeticiones. Y nosotros no conversamos con Dios y nosotros no abrimos nuestro corazón. Muchas veces vamos, tenemos la Biblia en el Salmo 91, el Salmo 23 abierta, nos arrodillamos. Señor, protege a mi papá, protege a mi mamá, protege a mis hijos. Señor, dame comida, Señor, dame plata. Amén. Y esa es nuestra oración. Y no nos damos el tiempo para poder conversar con Él. Muchas veces pedimos como estas cosas terrenales, pero usted ha orado al Señor. Señor, yo quiero conocerte más. Señor, yo quiero escuchar tu voz. Jesús, si tú realmente existes, dame testimonio de tu existencia. Yo digo que todo lo que usted quiere en oración, creyendo, usted lo recibirá. Pero ¿sabe qué? El escuchar la voz de Dios marca un antes y un después en la vida. ¿Sabe por qué? Porque una persona que escucha la voz de Jesús nunca vuelve a ser la misma. Nunca vuelve a ser la misma. Cuando una persona escucha la voz de Jesús, nunca vuelve a ser la misma. Y yo le animo a eso el día de hoy. Escuche la voz de Dios. ¿Cuál fue la reacción de Pedro? Porque Pedro nos daba la talla. Pedro no fue aquellos que fueron tomados para poder andar al lado de un rabí, aprendiendo quizás en las mejores universidades de Israel. No, era una persona del vulgo, era una persona común y corriente como usted y por mí. No tuvo oportunidad en su vida para poder salir más adelante. No era una persona quizás que sabía mucho, no era una persona, no por menospreciar, pero él se dedicó al oficio que tenía su papá. ¿Me entiende? Pero Jesús tenía los ojos puestos en Pedro. ¿Y sabe por qué? Porque cuando Jesús se le aparece a Pedro, él cae de rodillas. Y dijo, Pedro en esa señal que cae de rodillas, cae en humillación y le dice, por favor sale de mi barca porque yo no soy digno que tú estés acá en mi barca. Reconociendo que Jesús era el Mesías prometido, el Salvador, aquel que vendría a traer la salvación a ellos. Le dijo, por favor sale, yo soy un pecador, yo no merezco estar contigo. Pero cuando Jesús quiere todo lo contrario, Jesús por un propósito entró a esa barca y por un propósito hoy día entra esta palabra a su vida. El Señor quiere entrar en su barca, el Señor quiere llenar su red, el Señor quiere darle salvación y vida en abundancia, como dice la palabra. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que Jesús le dice, a la verdad tú eres pescador, pero ahora yo te voy a hacer pescador de hombres. Es decir, que tenía otro propósito. ¿Y sabe cuál es finalmente el propósito de nuestras vidas? Primero que todo, nosotros hablamos del amor de Jesús. ¿Pero por qué? Porque lo hemos vivido. Nosotros no hablamos de la salvación de Jesús amenazándolo o por miedo. Yo no sigo a Jesús por miedo a irme al infierno, por ejemplo. Yo sé que por mis méritos merezco ir al infierno, merezco la condenación por mis mentiras, mis pecados y toda la basura que hubo dentro de mi corazón. Pero el propósito del Señor era otro. Para Pedro era el poder, el amor que iba a vivir con Jesús, el poder anunciarlo al mundo entero. ¿Usted ha vivido ese amor? ¿Realmente ha experimentado ese amor? ¿Ya? Entonces nosotros vemos en la palabra, dice, porque lo necio, lo vil y lo menospreciado escogió Dios. Pedro no daba la talla, Pedro no estaba a la altura, Pedro no tenía el pedigrí, Pedro no tenía el estatus social, no tenía un título, no tenía nada. Y por supuesto, si una persona tiene un título, obviamente gloria a Dios por eso. Pero yo estoy hablando de la condición, estoy hablando de que nadie por sus propios méritos es digno delante de los ojos de Jesús. Pero Jesús ve otras cosas y el propósito que finalmente Jesús tiene para cada persona es esa relación personal, esa relación de amor, en de que
cuando después de que una persona se arrepiente y conoce a Jesucristo de todo su corazón, pasa lo que dice acá al final de la palabra cuando nos dice de que después dejándolo todo, dice, cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. ¿Me entienden? El seguir a Cristo es una decisión importante. No es solamente que usted diga una oración, no es solamente que usted vaya a la iglesia todos los días domingo. ¡Qué aburrido! Oiga, y yo le pregunto ahora que están cerradas las iglesias por el coronavirus, ¿qué va a hacer de nuestra vida? ¿Se acabó la relación con Dios? ¿Se acabó Jesús? ¿Se acabó el gozo? Ahora que ya no está la alabanza, que el coro no canta alabanza, se acabó todo. Ahora que ya no está ese amigo que le digo, oye, ya pues vamos a la iglesia para ver si, no sé, pues esperando de que algo venga de parte de Dios, ¿se acabó todo entonces? Yo le digo que no. Qué aburrida es la vida de si fuera de esa manera. Porque con Jesús las cosas son distintas, hay un nuevo propósito para usted. Un propósito distinto, algo por lo que vivir. Y ese propósito es vivir en amor junto con Él, salvar más personas, porque un día vamos a estar delante de la presencia de Dios. Usted y yo vamos a estar en la presencia. Van a estar aquellas personas juzgadas y no juzgadas. Y cuando nosotros estemos delante del banco de Dios, entonces el diablo va a estar acusando. Tú hiciste esto, hiciste lo otro. Y va a haber una lista enorme, infinita de pecados que nosotros cometimos. Pero va a estar nuestro abogado también. Va a estar aquel que murió por nosotros. Va a estar aquel que su misericordia triunfa sobre el juicio. Y Él nos va a defender en el día del juicio. Y Él va a decir, yo a Él lo conozco. Yo a Pedro lo conozco. Yo me acuerdo perfectamente del día en cuando entré en su barca. Y el diablo quizás va a decir, oye, pero Jesús, Pedro te negó 3 veces. Pedro le cortó la oreja al centurión. Pedro era una persona, esto y este pecado, que se ofuscaba mucho rápido. Pero Jesús va a responder, mi gracia es suficiente para poder cubrir todos los pecados. Mi sangre es suficiente para poder cubrir cada pecado. Y hoy día, todas las culpas, todas sus transgresiones, todo lo malo, de verdad que el Señor quiere darle una nueva vida y un gozo que es eterno. ¿Cuánto dura nuestro gozo acá en la tierra cuando nos llega plata? Cuando compramos un nuevo mueble, cuando nos pasa algo bueno y es como un dulce que se saborea y después vuelve a la misma basura. La palabra de Dios dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Deje que Jesús entre en su barca. Deje que Jesús vaya con usted, deje que Él tome su vida y va a hallar pastos, va a hallar vida eterna, lo que nadie puede dar, lo que el dinero no puede comprar, lo que un título no puede conseguir, ni el mayor de los doctorados. Vamos al doctor de doctores, al que es por sobre todo, al que es por sobre toda autoridad. El Señor quiere darle ese nuevo propósito. Entonces, ¿cómo termina esto? Es de que Pedro empieza a seguir a Jesús. Y yo le pregunto a usted, ¿ya se está discipulando? ¿Ya está siguiendo a Jesús realmente? Porque no es solamente ir a la iglesia los días domingos, no es solamente escuchar una predicación por Facebook o no sé, no. Tenemos que vivir como reales discípulos del Señor. Ya, yo le invito a conocer a Jesús el día de hoy. Y el encuentro que tuvo Jesús con Pedro, o Pedro con Jesús, es algo que marca la vida. De nuevo para recordar, usted está escuchando la voz de Dios, sabe por qué Cristo vino a morir a la cruz, sabe por qué nosotros merecíamos ir al infierno, pero por la sangre de Cristo hoy día podemos ser salvos. Él perdona todos sus pecados. Y el propósito de nuestras vidas es seguirle conociendo, hacer su voluntad. Y esta vida es un punto acá en la tierra, pero la vida eterna es eterna junto con Él. Vamos a orar ahora, ¿ya? Padre, en el nombre de Jesús, Señor, hoy día oro, Señor. Oramos, Padre. Hoy día te pedimos que tú entres a nuestra barca nuevamente. Hoy día pedimos que tú dirijas, Señor, nuestra barca. Hay problemas que de verdad en nuestra vida que son imposibles de solucionar quizás, Señor. Pero nada es imposible para ti, Padre. Tu palabra dice, a la verdad, para los hombres es imposible, pero para Dios no hay nada imposible. Hoy día, Padre, si hay alguien apartado, tú de nuevo tráelo hacia ti.
Hoy día si hay alguien que primera vez que ha escuchado esta palabra y se quedó hasta el final, Padre, tú puedas salvarle el día de hoy. Hoy día si hay alguien enfermo, Señor, tú pones tu mano poderosa para poder sanarle. Oro, Padre amado, también por los que están compartiendo estas predicaciones para sus hijos, para sus familiares, sus primos, su esposa, su esposo, Señor. Y que también, Señor, ellos puedan entender que tú quieres hablarle en este día para que se acerquen a ti, Señor. Tú eres grande, tú eres poderoso, Señor. Y para ti la gloria siempre, Señor. Espero que después de este mensaje, Señor, haya muchas personas, Señor, que abran las puertas de su barca para que tú entres, Señor, y dirijas su vida, Señor. Gracias, Padre, porque tú no nos abandonas y para siempre es tu misericordia. Solamente tú salvas, Jesús. Solamente tú salvas, pues en tu nombre hay perdón de pecados, Señor, y vida eterna. Te alabamos, Señor. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Gracias, Señor. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Ya los dejo invitados todos los días a las 3 de la tarde. Vamos a estar entregando un nuevo mensaje. Mañana vamos a estar viendo la vida de Pablo. Ya hoy día la de Pedro, mañana vamos a estar viendo la de Pablo y cómo el poder de la cruz los convirtió. Ya, que el Señor los bendiga.